Bienvenidos a esta nueva emisión llamada Bitcoin, aplicando las dos estrategias de inversión nivel Dios de Warren Buffett. Una de las razones por las cuales no vas a encontrar ningún canal que te dé información de tanta calidad sobre Bitcoin y la manera de invertir en él es porque aquí hemos aplicado toda una serie de conocimientos holísticos de múltiples disciplinas, aprendidos por décadas, entre los cuales está también la enseñanza de Warren Buffett. Sus enseñanzas nos han servido para invertir en la bolsa de valores por varias décadas, con enorme éxito, pero ahora las estamos aplicando para Bitcoin y criptoactivos en general. Esto puede hacer una diferencia radical con respecto al éxito en las inversiones. Disclaimer. Nada de lo que aquí se diga es un consejo de inversión. Este es nuestro primer video auténticamente educativo. Antes de que me lo pongan en los comentarios, soy totalmente consciente de que Buffett odia Bitcoin y todo lo relacionado con cripto, al igual que su amiguito Charlie Munger. A pesar de que no los justifico, tampoco los juzgo. Hay que entender una cosa. No fue sino hasta partir de la generación X en adelante, es decir, los nacidos a mediados de los años 60 en adelante, que nacieron con frecuencias vibracionales tecnológicamente enfocadas hacia lo digital, que aparecieron inversionistas que entienden la tecnología. Hay grandes ejemplos de la capacidad de la generación X y de los millennials para crear tecnología. Por ejemplo, Elon Musk, de Tesla, Jeff Bezos, de Amazon, Michael Saylor, de MicroStrategy, Lawrence Page, de Google, Jensen Huang, de Nvidia, Mark Zuckerberg, de Facebook, Brian Chesky, de Airbnb, Jack Ma, de Alibaba, etc. A partir de la generación X y posterior, todas las generaciones comparten las mismas frecuencias tecnológicas digitales sin ninguna duda. En cuanto a los nacidos antes de los años 60, bueno, solo hay pocos ejemplos muy excepcionales de boomers incursionando en el mundo digital, como por ejemplo Steve Jobs, Bill Gates, Michael Dell, Ricardo Salinas Pliego, pero en general este tipo de generación y hacia atrás, en lugar de disfrutar de lo digital, lo padece. Esto es porque nacieron con frecuencias profundamente mecánicas y analógicas, lo cual fue lo que les permitió crear muchas tecnologías mecánicas de altísima calidad que siguen siendo la base de nuestra civilización. Por esto que vemos en pantalla merecen mención especial. Estos cuatro, por ejemplo, a pesar de ser boomers, es excepcional que tengan frecuencias tan altamente digitales. Es muy raro algo así. Los nacidos antes de los baby boomers, también conocidos como la generación silenciosa, nacidos en los años 30 del siglo pasado, como por ejemplo el propio Warren Buffett y Charles Munger, evidentemente se encuentran todavía más lejos de lo digital. Buffett siempre admitió que no invertía en tecnología porque son negocios que no entiende, lo cual es sabio aceptar. Por eso se perdió de la subida de Google, de Microsoft y muchas otras oportunidades de empresas tecnológicas increíbles de los últimos 30 años. No fue sino hasta que invirtió en Apple que esto pareció cambiar, pero más que nada ya que no tenía opciones de negocios tradicionalistas interesantes del siglo XX, ¿no? La forma que ambos tienen de invertir es a través del análisis de los flujos futuros de los negocios que compran, descontados a valor presente, identificando cuando están extremadamente baratos. Para ello necesitan comprar negocios cuyos estados financieros sean claros y muestren ventas, utilidades, etc. Cripto no tiene nada de esto, por lo que de entrada lo descartan de manera rápida como inversión. Para ellos invertir en un negocio es volverse su accionista, por lo que son muy cuidadosos en qué tipo de negocios van a participar. En cambio, cripto es para ellos un lugar donde hay toda cantidad de volatilidad extrema, la cual se basa en mera especulación temporal, porque ninguna criptomoneda es un negocio que está vendiendo nada. Son improductivos, por lo que no pueden pronosticar con alto grado de precisión los precios futuros. Si no fueron capaces de entender negocios de tecnología como Microsoft, Google o Amazon en sus inicios, ¿crees que puedan entender Bitcoin? Ahora, esto no los demerita en cuanto a su talento para invertir. Cabe mencionar que si Buffett no hubiera donado la mayoría de su patrimonio a causas nobles, hoy sería por mucho el hombre más rico del planeta, por lo que analizar su estrategia de inversión no es cosa menor a pesar de sus limitaciones hacia la tecnología.
The Intelligent Investor. Esta edición del libro de 1949 llamada The Intelligent Investor de Benjamin Graham cambió la vida de Warren Buffett y también la mía. En realidad es un libro muy pesado de leer, quizás con muchas cosas que ya no aplican hoy en día. Sin embargo, tiene dos capítulos, el capítulo 8 y el capítulo 20, que jamás dejarán de ser actuales en el mundo de las inversiones y son la base del éxito de Warren Buffett, mismos que estamos aplicando actualmente para invertir en cripto. La sabiduría de estos dos capítulos, si los llevas a la práctica, es de tal magnitud que simplemente no tienen comparación con ninguna otra estrategia de inversión. Como verás en un momento, la simplicidad de estas dos estrategias es en lo que radica su poder. Comencemos con el capítulo 20, donde está la primera estrategia. Me voy a poner de pie por respeto a esta enseñanza, que sería la primera de las dos que vamos a ver aquí. The Margin of Safety, el margen de seguridad. El margen de seguridad lo define Graham como la diferencia de los ingresos esperados si inviertes en acciones de algún negocio, comparándolo con lo que te dejaría el banco en tasa fija, ¿no? En tasa de interés fija. Por ejemplo, si el banco te deja el 4% de intereses por tu dinero al año, y básicamente por no hacer nada, y el rendimiento esperado de una acción es del 9% por año durante el tiempo que dure tu inversión, tu margen de seguridad es de más del 100%, porque el rendimiento esperado de la acción es más del doble a no hacer nada y dejar tu dinero en renta fija. En otras palabras, ¿por qué arriesgar mi dinero en la bolsa si no gano al menos el doble que dejando mi dinero en el banco para dormir tranquilo? Es importante mencionar que esto aplica en dólares, porque si tienes pesos u otra moneda latinoamericana ya comenzamos mal, porque estas se deprecian en forma agresiva en contra del dólar americano, además de que la inflación de algunos países de nuestro continente llega a más del 50%. Esto lo que significa es que solo por pasar tu moneda local a dólares, te cubres de toda esta porquería, lo cual es mejor que pasarlo a CETES u otro instrumento de renta fija en moneda local, más ahora que en stablecoins puedes obtener hasta el 10% en tasa fija en dólares. Bueno, pero regresando a los años 40, que fue cuando Buffett leyó esta sagrada y simple enseñanza, es por esta razón que para Buffett resulta crucial estimar con precisión el rendimiento esperado en el largo plazo de sus inversiones. Porque si te equivocas y es menor o igual a este 4% anual del ejemplo, podrías haber perdido 5 años de rendimiento de tu dinero y te arriesgaste por nada. Por eso, lo primero que hace Buffett es encontrar activos que sean de primerísima calidad, ganadores natos y con un potencial futuro enorme, lo cual elimina a la mayoría de las empresas. Otra razón para que se den rendimientos importantes son las caídas en precio. Es una estrategia clásica que usan los inversionistas profesionales. No necesitas de un crash, aunque podría ser la causa, sino algún tipo de disparador que provoque que el precio de una acción caiga temporalmente, y de ahí lo compras con un extraordinario margen de seguridad. Para eso, tienes primero que ponerte a cazar el activo que quieras comprar y esperar pacientemente a que su precio caiga, o que aparezca algún tipo de estrategia de negocio que te lleve a estimar que crecerá mucho más de lo que pensabas. El precio de compra lo es todo aquí. El margen de seguridad es una estrategia 100% defensiva y 100% oportunista. Compra barato y vende caro, decía mi abuelito, ¿no? Por eso cuando hay un crash hay cambio de manos de la riqueza en grandes proporciones, como sucedió en 2020. Quienes compraron a esos precios de crash, a todos los que los vendieron en pánico, tuvieron paciencia y lograron llevarse varios cientos por cientos de ganancias. De esta estrategia surge la famosa frase de Warren Buffett: sé valiente cuando los demás son cobardes y sé cobarde cuando los demás sean valientes. Es decir, cuando Bitcoin esté en máximos históricos y los Moon Boys te digan que todo se va a $100,000, sé cobarde y no compres. Por el contrario, cuando Bitcoin entre en un nuevo crash horrible y todos los Moon Boys comiencen a lloriquear y digan que es un nuevo cripto invierno, sé valiente y compra todo lo que puedas. La caída fuerte en el precio de un activo puede darte el margen de seguridad que necesitas si la caída no se debe a los fundamentales, sino a ruido de mercado.
Por ejemplo, Warren Buffett en alguna ocasión en los años 60 compró acciones de American Express porque salió una noticia en la que se encontró que una de las empresas que le dejó en garantía ciertos químicos, los químicos ya estaban echados a perder y la garantía no era válida. Pero realmente fue ruido de mercado y cayó mucho la acción porque eso no implicaba no tenía mayores implicaciones económicas para los estados financieros de American Express. Fue ruido de mercado, él aprovechó la caída y después ganó varios cientos por cientos con American Express. Por otro lado, si el activo genera una noticia interesante, como por ejemplo, pasó con Coca-Cola a principios de los años 80, cuando Goizueta, su director general, dijo que básicamente iba a invadir el planeta Tierra con Coca-Cola. Buffett decidió comprar acciones de la empresa porque se dio cuenta que tenía un margen de seguridad muy grande, a pesar de que no había caído el precio de Coca-Cola. No había tenido ningún ajuste, ningún ruido de mercado, pero cuando entendió la estrategia de Goizueta, empezó a hacer números y se dio cuenta que esto iba a ser una verdadera fiesta de dinero, y así lo fue, ¿no? Durante los siguientes años ganó el 800%, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora la segunda estrategia que Buffett aprendió de este libro de Benjamin Graham. Capítulo 8. The Investor and the Market, el inversionista y el mercado. Este capítulo, básicamente, el mercado y sus fluctuaciones. De lo que habla aquí es, Graham da la pauta sobre un tema crucial, el psicológico. Un inversionista exitoso necesita ser capaz de tolerar fuerte volatilidad, para lo cual necesita una mente muy fuerte. Este es un capítulo muy psicológico, no técnico. El primer punto que aborda el capítulo 8 es no especular. No entrar en el muy corto plazo y salir en el muy corto plazo, porque eventualmente esta estrategia especulativa implica pérdidas, ya que nadie tiene la bola de cristal para predecir el precio de un activo en cortos periodos de tiempo, a diferencia de largos periodos de tiempo. El capítulo 8 es básicamente un tratado donde se insulta el trading como forma de hacer dinero y se venera el largo plazo como una estrategia superior. Y como largo plazo entiéndase 5 o 10 años. Si compraste con suficiente margen de seguridad, entonces puedes estar tranquilo a pesar de que el activo siga teniendo fluctuaciones a la baja, porque en el largo plazo sabes que eso se revertirá y además subirá a tal nivel que ganarás mucho dinero. Pero para muchas personas ir abajo en precio es imposible. Es decir, es un tema psicológicamente complejo para la mayoría de las personas. Por eso prefieren irse a corto plazo a pesar de que pierden dinero. Aquí es donde entra la psicología del inversionista inteligente. Aguantar cualquier nivel de caída y saber esperar a que suba el precio por años, con la convicción en su análisis y en su activo, jamás metiendo todo tu dinero en un solo activo. Se requiere una diversificación, así sea mínima. Esto no significa que de todas maneras no debas vender si te das cuenta que cometiste un error. Por ejemplo, en el 2019, Buffett compró acciones de aerolíneas y cuando comenzó la pandemia tuvo que vender con pérdidas. Se disculpó con sus accionistas, pero al menos reconoció que había que vender porque de seguir ahí hubiera implicado quizás pérdidas del 90%. Así que no dudes en vender si cometiste un error, pero no vendas si tienes convicción de que el activo seguirá creciendo con los años. La siguiente frase de Buffett se hizo popular y encarna aquí lo que enseña Graham en el capítulo 8. Si no puedes tolerar caídas del 50% en el precio del valor de tus posiciones, no debes de estar en el mercado de valores. En ese sentido hay un buen ejemplo reciente de su amiguito Charlie Munger. Compró Alibaba cuando había caído 30%. Pero al día de hoy Alibaba ha acumulado una caída del 70% desde que la compró. Por eso durante la caída volvió a comprar más. Y el señor tiene la estrategia de mantener esta inversión por varios años, independientemente de si siga o vivo o no para ver el resultado. Es decir, esto se llama no especular e irse verdaderamente a largo plazo, con la convicción de que el activo subirá de precio con los años, porque ya hizo su tarea, ya hizo su análisis. Esto es importante porque, en mi opinión, sí le va a salir bien la jugada,
aunque él mismo no sobreviva para verla. Lleva décadas haciendo esto y por eso es multimillonario. Encarna perfectamente la idea del capítulo 8. Aguantar la volatilidad en el largo plazo mientras veas que el activo tiene un potencial tan tremendo. Ahora, ¿cómo encaja todo esto con Bitcoin? El problema con los criptoactivos es que no venden nada, no son empresas productivas, no tienen bienes o servicios. En el caso de Bitcoin, pues su principal característica es que se limita a ser escaso. Esto provoca dificultad extrema para poderlos valorar adecuadamente, por lo que es técnicamente correcto categorizarlos dentro del grupo de activos altamente especulativos. Básicamente es dinero privado que cotiza en relación al tipo de cambio de el dinero fiat, en relación al dólar, al euro, a los pesos, etc. Sin embargo, este aproximamiento como activo meramente especulativo lo usaría alguien dedicado a comprar acciones de bolsa para descartar a los criptoactivos como una inversión válida. Pero si se fijan, los metales preciosos tampoco han sido empresas productivas que vendan bienes o servicios, y sin embargo llevan más de 5.000 años demostrando ser válidos repositorios de valor. Nadie te negaría una onza de oro si se la regalas. Nadie te diría, según mi estimación de los flujos futuros del oro, su valor es cero, por lo que te rechazo tu onza de oro. Pues no, ¿verdad? Entonces tenemos que usar otro tipo de criterio para evaluar, el cual el señor Buffett no tiene interés de abordar. En esta ocasión yo tampoco voy a abordar esto. Este es un punto muy importante, pero no es el espacio para hacerlo. Simplemente me voy a enfocar en cómo utilizar las dos sagradas enseñanzas de inversión que acabamos de ver en Bitcoin y también en Ethereum, quien por cierto siempre sigue muy de cerca el precio de Bitcoin, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero en una proporción mayor de subida o bajada. Entonces, dado que Bitcoin y Ethereum no se pueden evaluar de manera tradicional, no puedo hacer un análisis de estados financieros, que se llama un análisis fundamental. Pues solo nos queda como opción el análisis técnico, el cual resulta extremadamente útil para identificar entradas de largo plazo. Esto es lo que hemos hecho en este canal desde los pocos meses que tiene de nacido. Buscar un momento técnicamente validable de piso para poder entrar a Bitcoin y a Ethereum. Y a menos que lo hayas comprado en menos de $20,000, en cuyo caso por favor ya no lo vayas a vender, ¿no? Pero tener margen de seguridad es muy importante aquí y podemos técnicamente validar después de un crash como el que recién sucedió si ya tocó piso o no. En todos los videos anteriores les he explicado por qué creemos que no. Así que esperaríamos un ajuste adicional a la baja, lo que nos daría un buen margen de seguridad. No estamos interesados en comprar cuando está en máximos históricos, ¿no? Es decir, a esta capacidad de no comprar cuando ya perdiste la oportunidad y ya va en plena subida, Buffett lo denomina temper, que se traduce como temperamento. En el medio cripto se acuñó un término más moderno y que me parece más preciso: FOMO, Fear of Missing the Opportunity, miedo de perder la oportunidad. Y entonces entras cuando ya no tienes margen de seguridad, entras aquí arriba, en estos niveles, ¿no? Aquí ya no tienes margen de seguridad. Entonces, esto es lo que hacen los más inexpertos, comprar en máximos históricos. Pero si tienes temperamento, básicamente implica ver con profundo dolor cómo sigue subiendo y subiendo el activo sin que hayas entrado a tiempo, pero conteniéndote de comprarlo a los nuevos altos precios en donde ya no existe margen de seguridad. No todos logran la tal proeza porque no todos tienen temper. De la misma manera, cuando hay un fuerte crash y el precio del activo se desploma y nos marca entrada por exceso de margen de seguridad, muchos deciden no comprar porque el miedo es reinante en el mercado. A esta capacidad de comprar en tiempos de pánico es lo que también Buffett llama temperamento. Y tampoco, no todos logran tal proeza. Los jóvenes de hoy lo llaman buy the dip o compra la caída. Lo cual hay que tener cuidado porque para los Moon Boys, todas estas caídas de aquí, de aquí, de aquí, ya eran entrada, ¿no? Y ni siquiera hemos validado que la de acá haya sido entrada. Entonces,
eso más bien es ruido de mercado, ¿no? Pero bueno, la objetividad y el pensamiento independiente es una tercera estrategia de Buffett, la cual no pensaba mencionar aquí, pero dicho sea de paso es muy útil no dejarse influir por lo que Buffett llama el ruido de mercado y mantenerte fiel a tu análisis. Concéntrate en el análisis que has hecho del activo de la forma más objetiva posible, aceptando ver riesgos y limitaciones del activo, pero también sus puntos fuertes. Por eso es tan importante bloquear de tu navegador todos los canales de YouTube de los Moonboys que se dedican a decir siempre que es buen momento para comprar, porque a partir de ahora todo se va a la luna, lo cual es decirle a los tontos lo que quieren escuchar. Ese fue, por cierto, el mayor mantra de los Moonboys cuando estaba aquí, y se la pasaban diciendo que ahora sí todos nos vamos a $100,000, ¿no? Y lo que realmente sucedió es que caímos un 58%. Debería de ser suficiente para que nunca más sigas a un Moonboy. Están totalmente desacreditados para dar consejo financiero. De la misma manera, es sabio bloquear toda la información de los detractores de Bitcoin que insisten en que se irá a cero. Esa es otra estupidez total. Esto también es ruido de mercado, carente del mínimo análisis y sensatez. Si te fijas, el todo se va a la luna o todo se va a cero es un juego extremo entre la avaricia y el miedo, las dos emociones que un inversionista inteligente evita a toda costa. Pero como pueden ver en el análisis que hemos hecho, hemos buscado siempre ser objetivos. Por ejemplo, aquí en estas líneas amarillas, como les dije la vez pasada, se formó lo que se conoce como un bear flag, una alerta de bear que dice, o que regularmente lo que pasa con este tipo de bear flag es que se da otra caída de la misma magnitud que la primera, como esta del 58%, ¿no? Eh, entonces, la observamos y decimos lo que eso significa técnicamente. Es decir, hay un riesgo real de que Bitcoin caiga en una proporción similar a la primera ola de caída. Punto. Que esto realmente vaya a pasar o no, no lo sabemos, ¿sí? Pero tenemos que observarlo. Esto es aceptar las cosas como son. Ahora, si nuestros indicadores muestran divergencias a este nivel o más o menos en este piso, divergencias que son claras de cambio de tendencia y marcan un piso, bueno, entonces también lo observaremos y diremos, bueno, pues tendremos que entrar en estos niveles. Pero si se va a 20, y ahí son las divergencias, también lo diremos. Simplemente estamos observando. No se trata de lo que queremos, sino de lo que es, de lo que esté pasando, ¿no? Nos limitamos a observar. Entonces, una vez que compras el activo con un buen margen de seguridad, en este caso Bitcoin, validando que tus indicadores han confirmado un piso, tienes que usar la segunda estrategia de Buffett, manejar sabiamente la volatilidad. Aquí lo que hacemos, como dije, es buscar la entrada, ¿no? Entonces, como dije, para nosotros este crash no ha terminado. Consideramos que al menos deberá llegar a estos niveles o a estos niveles. Y después de eso, quién sabe qué suceda. Aunque tengamos un piso, ¿sí? A ver, hay que entender una cosa. Muy sencilla. Bitcoin y Ethereum, ¿sí? En general, todos los criptoactivos están en su etapa naciente. Es una industria que está naciendo, lo que lógicamente se traduce en volatilidades extremas. Es decir, no estás tratando con volatilidades ligeras como las acciones de Johnson Johnson, McDonald's o Amazon, las cuales no vas a ver caer un 80% en un solo año, ¿no? Como parte normal del negocio. Cero. Ahí te la llevas muy tranquila en cuanto a volatilidad en comparación a Bitcoin o Ethereum. Bitcoin y Ethereum los puedes ver tranquilamente caer un 80 o un 90% en un solo año. Pero en comparación a los otros, los rendimientos que puedes obtener en Bitcoin son de miles por cientos. Así que no vamos a despreciar la carne si nos la sirven calientita y bien cocinada, ¿verdad? Por esa razón usamos análisis como los que has visto en este canal. Así que aún y si Bitcoin llega a caer a 20,000 y compramos con un fuerte margen de seguridad, y nuestros indicadores marcan entrada y piso y etcétera,
De todas maneras, siempre existirá la posibilidad de que siga cayendo un tanto más. Es ahí donde aplicas las enseñanzas sagradas del capítulo 8. Aguantar la volatilidad sin vender. Ya metiste una parte de tu patrimonio aquí, a diferencia de muchos, aguantaste con paciencia que cayera hasta tener un muy buen margen de seguridad y después siguió cayendo, ni hablar. Ahora aguantar. Esto es lo que en la actualidad en el mundo cripto se llama holdear. Es en inglés hold, que es aguantar. Y sí, es una buena palabra, porque a partir de ese momento, cuando estés aquí abajo en los 20,000, va a caer un poco más, ¿sí? Es importante tener total tolerancia a mayores caídas potenciales, porque tienes convicción en el activo y realizaste tu análisis, hiciste tu tarea y tuviste la paciencia para comprar con un buen margen de seguridad. Estos criptoactivos nacientes son como las 100 tortugas que salen de su huevo en la noche en la playa y emprenden su caminata hacia el mar, mientras las aves se los comen y los peces se los comen. Al final no más de 10 tortugas van a sobrevivir. Y aquí en este medio va a pasar lo mismo. Por diferentes razones, la gran mayoría de los criptoactivos actuales desaparecerán, como pasó con la mayoría de las empresas .com en los 2000 y las 400 marcas de autos que se crearon a principios del siglo XX. Cada nueva industria naciente tiene muchísimos interesados, pero al principio se crea una burbuja y solo van a sobrevivir los más fuertes. Así que para concluir, aquí estamos buscando a través del análisis técnico, porque no podemos usar el fundamental, una entrada con suficiente margen de seguridad, conforme a las enseñanzas del capítulo 20 de Benjamin Graham, para después holdearlo por años si es necesario, aguantando caídas adicionales si compramos con el suficiente margen de seguridad, conforme a las enseñanzas del capítulo 8 de Benjamin Franklin. Entonces, Graham, perdón. Decir esto parece muy simple, porque efectivamente son enseñanzas muy sencillas, pero tener la suficiente paciencia para esperar la entrada con suficiente margen de seguridad puede tomar meses y luego entrar al activo aguantando volatilidades adicionales también es una parte ya en la práctica bastante difícil. Es decir, experimentar esto y aplicarlo es muy diferente y más complicado que simplemente plantearlo, planearlo, conceptualizarlo o entenderlo. Si te gustó este video, por favor dale like y nos vemos la próxima semana para darle seguimiento al precio de Bitcoin y Ethereum. No olvides tener paciencia a prueba de todo y esperar con el temple de un grande a que estos activos tengan el margen de seguridad que nos eliminen riesgos y podamos comprar a precios muy baratos. Muchas gracias.